Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en la hilarante y caótica travesía de Rincewind, el mago más cobarde e inhábil de todos, en su enfrentamiento contra el mismísimo líder del infierno. ¿Qué sucede cuando el caos del mundo disco se mezcla con la gestión empresarial infernal? Prepárense para una historia que mezcla lo fantástico con lo cómico, en Eric, la cuarta entrega de esta serie. Sinopsis. Lo último que sabíamos de nuestro amigo Rincewind era que, al final de Rechicero, había quedado atrapado en las dimensiones mazmorra cuando intentaba salvar el mundo. Algún tiempo más tarde, tanto en el Reino de la Muerte como en la Universidad Invisible se empieza a oír regularmente un sonido como de pasos corriendo y una voz que dice: oh mierda, voy a morir, voy a morir. Los magos se ponen extremadamente nerviosos, pero no tanto como cuando por fin averiguan que Rincewind vuelve a estar sobre el mundo disco. Al fin y al cabo, el tipo en cuestión fue testigo de ciertos comportamientos poco dignos de los que hicieron gala los magos no hace mucho tiempo. Un demonólogo, por otra parte, ha invocado lo que él cree que es un demonio muy poderoso y decide pedirle los 3 deseos básicos de todo hombre, aunque como, en el caso que nos ocupa, dicho hombre tenga 13 años, dominio sobre todo el disco, estar con la mujer más hermosa del mundo y vivir para siempre. Pero es muy posible que no todo le salga como espera. Y finalmente, el infierno está en plena remodelación. Un demonio joven con alma de director de empresa ha asumido el control y ahora el infierno es eficiente. Pero esto no gusta ni a las almas en pena ni a los demás demonios. Eric es una novela corta del mundo disco, profusamente ilustrada en su edición original inglesa por Josh Kirby, el autor de las portadas hasta Ladrón del Tiempo. Es la ideal para empezar a leer en inglés, y además se pueden hacer muchas camisetas chulis con las ilustraciones. La edición española, por desgracia, no lleva ilustraciones. Análisis. Eric es la cuarta novela de la saga de los magos, perteneciente al universo del mundo disco, y está obra corta que sigue los pasos del mago Rincewind, casi inmediatamente después del final de la anterior historia. En esta ocasión, y por azares del destino, el mago cobarde e inhábil tendrá que hacer frente al líder del infierno, que, siguiendo de cerca el progreso humano, ha decidido implementar la gestión empresarial para organizar de mejor manera a la fuerza de trabajo infernal. Obviamente, la comunidad demoníaca no ve con buenos ojos dichas implementaciones y luchará por mejores condiciones laborales. Sin embargo, antes de que todo detone, Rincewind tendrá que surcar el flujo de la historia al lado de Eric, un demonio adolescente, aparentemente todo un prodigio, que tiene la suficiente habilidad y conocimientos para invocar seres poderosos, y por lo cual es vigilado por la cúpula infernal. Así, a su fiel estilo, Rincewind tratará de no involucrarse en ningún conflicto, sin saber que, entre menos lo intente, más acabará inmerso en una causa revolucionaria. Y así concluimos nuestro viaje por Eric. En este torbellino de situaciones, Rincewind, contra su propia voluntad, se ve envuelto en una revolución demoníaca. Desde la implementación de la gestión empresarial en el inframundo hasta la lucha por mejores condiciones laborales, la narrativa nos regala momentos hilarantes y reflexiones inesperadas. ¿Quién hubiera pensado que el mago más inepto se convertiría en pieza clave para una causa revolucionaria infernal? En el mundo disco, la sorpresa y la risa nunca están lejos, y con Eric, Terry Pratchett nos demuestra una vez más por qué su universo es único. Gracias por acompañarnos en este viaje y que el caos mágico del mundo disco siga iluminando nuestras páginas y nuestras risas.